Seguimos adelante y les damos la bienvenida a este nuevo panel que lleva como título Digitalización del Derecho Laboral, Teletrabajo y la influencia de las criptomonedas, y está presentado por uno de nuestros sponsors principales, Guyer y Regules. Forman parte del panel María Cecilia de Marco, abogada en Pérez del Castillo y Asociados, posgraduada en Derecho del Trabajo Aplicado en la UM, se especializa en el asesoramiento a empresas de diferentes ramas de actividad. Milton Pelle, abogado, socio de Williman y Asociados, posgraduado en la UM en Derecho del Trabajo Aplicado, ha participado en proyectos nacionales e internacionales. También nos acompaña Sandra Garín, abogada, Chief Legal Counsel Power Ledgers. En 2018 comenzó una columna acerca de temas como blockchain, criptomonedas y smart contracts. Intervino activamente en el borrador del proyecto de ley sobre títulos, valores electrónicos en la Comisión de Derecho Informático del Programa de Modernización Legislativa. Y Santiago Madalena, abogado en Guyer y Regules en los departamentos laboral y contencioso, quien asesora a empresas nacionales e internacionales, tiene un máster en Derecho de la Empresa en la UM y ha publicado varios artículos y también ha sido destacado por su desempeño por parte de publicaciones internacionales. A cargo del panel está Milton Pelle, a quien le damos entonces la bienvenida y adelante con la transmisión. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y bueno, en primer término quería agradecerle a la organización por dejarme participar un poco de esta iniciativa, que la verdad que es bastante importante. Bueno, en estos minutos que tengo para un poco introducir el tema que hablar, a mí específicamente coordinamos con el panel, que voy a hacer una breve introducción del teletrabajo y un poco los antecedentes normativos del teletrabajo. Lo primero que me gustaría aclarar es que bueno, el término de teletrabajo data ya de la primera vez utilizado fue en Estados Unidos en 1973. El término fue acuñado en aquella entonces por una universidad, un estudio científico por parte de los científicos de la Universidad de California del Sur. Ahí mismo bueno, se determinó como finalidad del estudio era la aplicación de las tecnologías de la información electrónica para disminuir el tiempo de trabajo en y asimismo poder tener más productividad por parte de los trabajadores y evitar así el traslado de los mismos. Originariamente el teletrabajo provino de ahí. Posteriormente, obviamente, tenemos en el año pasado, en la pandemia, a partir del 13 de marzo, donde se instauró, nosotros en realidad a fines de 2019 a Uruguay llegó la pandemia de COVID 2019. El 13 de marzo el Estado uruguayo decretó por el Poder Ejecutivo la medida de cuarentena obligatoria, por lo cual el derecho de trabajo se vio bastante afectado, es decir, como que se establece, se nos obligó a la restricción de movilidad, por lo que tuvimos que continuar ejerciendo nuestras labores y bueno, obviamente gracias a la digitalización y a los medios electrónicos pudimos continuar. Algunos sí, otros no, diferentes ramas, categorizaciones, pero no entrar en ello. Volviendo al tema entonces un poco del teletrabajo, como sabrán, tenemos dentro del teletrabajo, nosotros tenemos un proyecto acá en Uruguay presentado ya por la senadora Carmen Sanguinetti, en la cual fue introducido el 20 de abril del 2020. El mismo consta de 13 artículos en lo cual define el teletrabajo y bueno, regula diferentes situaciones que seguramente mi colega Cecilia amplía un poco más que yo. Pero bueno, a mí me gustaría un poco hacer un poco los antecedentes normativos de este proyecto de ley presentado del teletrabajo, porque bueno, el único antecedente que hay que actualmente rige conforme ni al teletrabajo, en realidad la definición de teletrabajo es muy amplia y forma parte ese teletrabajo, el trabajo a domicilio, ¿sí? En el Uruguay, bueno, tenemos el convenio internacional número 177,
en la cual el Uruguay ratificó por ley, y bueno, en la misma se establece en el convenio internacional la definición de lo que es el trabajo a domicilio y establece derechos, deberes y garantías para los trabajadores respecto bueno, al trabajo en domicilio. Lo que me parece también importante aclarar en esta introducción es que no solo, si bien el proyecto ahora está ingresado ya en el proyecto de la ley de teletrabajo, está ingresado ya en el, la Asamblea General, más bien en la Comisión de Investigación del Senado, quiero dejar un punto muy claro que se trató el teletrabajo incluso como en el anteproyecto de la ley de urgente en el anteproyecto de la ley de urgente consideración, estoy hablando del planteo presentado por el partido de gobierno actualmente al resto de la coalición, se estableció en el mismo, en su artículo 214 de ese proyecto, se estableció una modificación y le creaba potestades a la URSEC para controlar dos temas que yo creo que va muy conectado al teletrabajo y un poco serían los antecedentes de esta ley, de la ley del teletrabajo, ¿no? A mí me gustaría leerlos, los traje aquí. En el capítulo cuarto se regulaba, estoy hablando del proyecto de ley previo a la ley de tercerización, es decir, en la ley de urgente consideración, en el anteproyecto se establecía que al modificar la redacción de la ley 17.296 al artículo 214, consagraba en el literal E el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. El Estado determinará e informará los criterios de utilización y de control de los medios digitales puestos a disposición de los trabajadores, respetando la intimidad y limitando el acceso conforme al uso que se haya autorizado. En el literal F de ese mismo artículo establecía el derecho a la desconexión digital. Los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital en su tiempo de descanso y de licencia, a fin de garantizar su intimidad personal y familiar. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y al objeto de relación laboral. Lo que quiero decir con esto es que este mismo proyecto llevado a cabo por el partido de gobierno, digamos, fue, creo que marca dos puntos que creo que Cecilia los tratará más que yo y los estudiará, los desarrollará en profundidad, que es el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión, ¿sí? Que creo yo que para el teletrabajo es un tema muy redundante. A continuación, voy a cederle la palabra a la colega Cecilia de Marco, que bueno, seguirá con esto del teletrabajo y seguirá ampliando un poco el asunto. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Milton. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este panel. En primer lugar, también reiterar los agradecimientos ya realizados por Milton en cuanto a agradecerles a los organizadores, a los colegas por compartir estos minutos y también al Estudio Pérez del Castillo por la posibilidad de participar en este evento. En particular, con el ánimo de aprovechar este tiempo que por demás es corto para un tema tan interesante que tiene tantas puntas, ¿no? Pero el objetivo va a ser hacer una simple y muy básica pincelada de algunos temas más que nos parecen más relevantes de compartir, y que este tipo de eventos dispara un análisis mucho más profundo e interesante, con muchas más aristas, que es el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Bien lo dice el título del panel, que habla de la digitalización del derecho laboral, y bueno, creo que eso nos interpela a quienes estamos en el mundo del trabajo a ver cómo es esta nueva realidad y cómo las tecnologías nos ponen en un desafío, a mi modo de ver.
Básicamente, en estos minutos, yo lo que voy a tratar de hacer, como bien decía Milton, y con la introducción que él ya hizo, me abstengo de profundizar en algunos otros temas con relación al proyecto. En realidad es, bueno, hacer como un pantallazo general de cuál es la realidad del teletrabajo y cómo tenemos en manos todos los que estamos en esta área un proyecto de ley que tiende a, que busca regular algunos aspectos de esta modalidad de trabajo y buscar qué aspectos son relevantes. Únicamente voy a hacer foco en 3 puntos nomás. Pero antes de entrar en el proyecto esencialmente, me parecía interesante que en un evento como este, en el que venimos escuchando con mucho placer a muchos colegas hablando del impacto de la tecnología en el derecho, creo que hablar del teletrabajo también nos obliga, bueno, a ver cómo el derecho del trabajo también tiene que buscar enfrentar esta oportunidad, por lo menos a mi juicio es una oportunidad, de adaptar un derecho que está elaborado en base a una realidad que dista bastante de esta que estamos viendo hoy, de trabajo a distancia, de trabajo con tecnologías de la información, de pago con criptomonedas, como van a hablar los colegas más adelante. El legislador de las normas que manejamos a diario seguramente ni se imaginó de esta realidad en la que estamos viviendo, por lo cual ahí está el desafío, ver cómo adaptar esas normas manteniendo el rol intuitivo que el derecho del trabajo tiene en su esencia. Entonces, ahí creo que tenemos el desafío más grande, porque si lo vemos, las tecnologías de la información ponen en cuestión o redibujan de alguna manera conceptos básicos y fundamentales de nuestra disciplina, como la subordinación y el ejercicio del poder de dirección en el trabajador que está a la distancia, que está teletrabajando, que usa tecnologías de información, los trabajadores que usan otros medios que no son los tradicionales, definitivamente adquiere otras características y creo que nos obliga a ver cómo esos conceptos tendrán que ser repensados de alguna manera por este impacto de la tecnología. Entonces, básicamente, con esta introducción, que creo que ahí está el tema más interesante de este abordaje, bueno, se nos presenta la modalidad del teletrabajo, que de alguna manera no es nueva, y como bien decía Milton haciendo en su introducción, no es algo de esta época únicamente, sino que es una especie dentro de un género que ya existe, que es el trabajo a distancia, dentro del cual tenemos otras modalidades, otros trabajadores que ya viven esta experiencia de no estar trabajando en el lugar donde está su empleador. Tenemos al trabajador a domicilio, el viajante, otras modalidades que se han dado. Pero definitivamente acá la combinación de distancia con tecnologías de la información y de la comunicación hacen un combo que realmente tiene sus particularidades y que requiere un análisis particular. Y esto también un poco influenciado por las circunstancias que nos ha tocado vivir a todos de la pandemia, que de alguna manera posicionó esta modalidad laboral en un protagonismo que antes no tenía. Entonces ahí también nos llevó a todos a vivirlo en carne propia, quienes no lo habíamos vivido, y también poder ver cómo el derecho del trabajo tiene que atender ciertas cuestiones con particularidad en este caso. Entonces ahí, bueno, la importancia de dar una normativa específica a este concepto que permite contemplar nuevas realidades, que nos lleva a ese ayornamiento que les mencionaba. Y como bien decía Milton, tenemos bastante avanzado un proyecto que presentó la senadora Sanguinetti, que yo lo califico como un proyecto bien intencionado, es decir, cuando uno lee los antecedentes y la propia presentación que la senadora hace, atiende a valores muy, muy fundamentales en el mundo del trabajo de hoy. La flexibilidad, que creo que es un valor que se prioriza hoy en día más que en otros modelos de trabajo que teníamos en otra época, la conciliación de la vida laboral y la vida personal, que el teletrabajo es una herramienta para eso, las tecnologías son una oportunidad para eso. La inserción en el mundo de trabajo de colectivos que, si no fuera por las tecnologías o por el trabajo a distancia, que es el teletrabajo, no podrían acceder. Entonces, todas esas virtudes justifican, no importa si fue la pandemia la que nos llevó a eso o no, justifican poner en primera plana un análisis de la regulación. Pero también la regulación nos enfrenta a algunas dificultades. Y además el proyecto no regula todos los temas que surgen con el teletrabajo. Es bastante difícil pensar que va a abordarlos todos.
Y algunos de ellos nos quedan como en el análisis algunas dudas, ¿no? Pero creo, como decía, un proyecto bien intencionado que va a dar un paso importante si se logra su aprobación. Y ahí, bueno, en estos 5 minutitos, que creo que me faltan 4, ahí Milton, vos corregime si falta, o alguien que me diga que si estoy muy sobre el tiempo, analizar 3 contenidos relevantes. Un primer contenido relevante del proyecto es que, bueno, tiene un ámbito de aplicación acotado, el trabajo subordinado y en el ámbito privado. Bueno, nos queda todo un universo, tanto por lo que es la subordinación, tanto por lo que es el ámbito público, que va a estar fuera de esta norma y que también vive esta experiencia del teletrabajo. La regulación del tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo ha sido en la regulación del derecho de trabajo uno de los ejes fundamentales y un tiempo de trabajo regulado en base a un modelo, como les decía, que no es el del teletrabajador, porque mismo en esa buena intención del proyecto, el proyecto busca en esa búsqueda de la flexibilidad que el teletrabajador tenga una jornada diaria no limitada, que se organice su trabajo libremente en función de sus necesidades por esa búsqueda de conciliación, con un límite de jornada semanal. Entonces eso trae un montón de otras cuestiones, aparte de ser un esquema no tradicional de organización de la jornada, que tiene sus cuestionadores, que si analizamos los antecedentes parlamentarios lo vemos claramente, y luego también el registro de asistencia y el derecho a la desconexión. Y ahí se vuelven otra vez protagonistas las tecnologías, ¿no? La tecnología como soporte, como herramienta para el trabajador y también para el empleador en ese control, en ese registro de asistencia, y cómo eso tiene que compatibilizarse con derechos fundamentales como los que mencionaba Milton en cuanto a la dignidad, a la intimidad del trabajador. Y para concluir, bien, gracias. Para concluir, otro tema sensible, el de los riesgos del trabajo. Seguridad y salud en el trabajo para un trabajador a distancia no son los mismos que los riesgos y no es la misma la situación del empleador que en un trabajo tradicional o presencial. La ley remite a la aplicación de la ley de accidentes de trabajo en su totalidad y bueno, eso nos surgen algunas cuestiones porque hay que buscar un balance de, bueno, cómo va a ejercer esa obligación de resguardo de parte del empleador, de esos riesgos, y también cómo va a controlar esa situación sin violar nuevamente la intimidad y situaciones que se pueden dar como el trabajo en terceros lugares, como puede ser un cowork, cuestión que está también prevista en la norma. Bueno, concluyendo y sin querer extenderme y sacarle ningún minuto a los colegas, no olvidarnos que con ley o sin ley el teletrabajo me parece que vino para quedarse, como se ha dicho en muchas otras oportunidades, y hay muchos trabajadores y empresas que lo están implementando y esto no obsta a que tengamos que atender a muchas recomendaciones para poder hacerlo de una forma de garantizar derechos y deberes de las dos partes. Contar con un contrato de trabajo por escrito, revisar si nuestros reglamentos o procedimientos internos realmente se adaptan a estos mecanismos que estamos implementando ahora, tener en foco la confidencialidad, la intimidad, la dignidad, pero bueno, un equilibrio, un ejercicio que me parece que para quienes estamos en el mundo del trabajo es por demás desafiante y nos queda mucho por decir. Bueno, y ahora imagínense un teletrabajador que cobra por criptomonedas. Podría llegar a ser una hipótesis a evaluar, así que ahí los dejo. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y los dejo con los colegas. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Como tú lo dijiste, le cedemos la palabra a los otros dos colegas. Creo que Santiago va a iniciar un poco. No, perdón, Sandra va a ser la que comenzará con el tema de la influencia de la criptomoneda, así que bueno, le cedemos la palabra a Sandra. Hola, bueno, muchas gracias. Sí, yo soy un poco telonera de Santiago en realidad porque estoy como infiltrada en este panel de teletrabajo. Con Santiago hicimos un equipo para estudiar justamente desde nuestras áreas de conocimiento la injerencia específica, la bajada a tierra de las criptomonedas en las relaciones de trabajo. Este es un tema que no está directamente vinculado con el teletrabajo, es decir, podemos tener distintas aplicaciones de criptomonedas en relaciones de trabajo, ya sea que estemos en la modalidad de prestación del servicio que estemos, o sea, podría ser una hipótesis de trabajo presencial en la empresa e igualmente están involucradas criptomonedas en el ámbito retributivo de esa relación de trabajo.
La tecnología en sí es abstracta. Esto quiere decir que, analizada desde el punto de vista tecnológico, los distintos aspectos van a funcionar de manera similar. Lo que pasa es que lo que cambia es cuando esa tecnología es aplicada funcionalmente a determinada solución. Y ahí en la funcionalidad puede tener un comportamiento u otro. La primera aplicación de criptomonedas, que coincide con la primera aplicación de las tecnologías blockchain, fue Bitcoin. Y Bitcoin tiene determinadas características técnicas, pero que funcionalmente ya vemos, lo hemos visto en las noticias, y bueno, ha sido referido también en estas jornadas y en otras del mismo tenor. Fue inicialmente creado para ser un método de pago entre pares, sin un intermediario, pero también se suele usar como un producto financiero de inversión, etc., como parte de portfolios de índices. Y luego de Bitcoin surgieron las que se llaman altcoins, que son criptomonedas que también son el sustento de blockchains públicas no permisionadas, perdón, que tienen más o menos la misma función, pueden tener características técnicas distintas, pero cumplen también funciones dentro de la red y pueden ser utilizadas como medios de pago o como productos de inversión. A esto se le suma la nueva generación de activos caracterizados por los tokens, y los tokens pueden ser el paralelo de algo que ya funciona en nuestro mundo, ya sea digital o analógico, pero también pueden tener comportamientos híbridos, es decir, pueden funcionar como medio para sustentar una red, como medio de transacción en la red, y ahí asumir funciones de pago, pero también pueden tener funciones de inversión, y eso es lo que ha dificultado la clasificación en supuestos de hechos regulados para luego atribuirles las consecuencias jurídicas. A lo que lleva todo esto es que, analizado en un ámbito específico, como es el derecho del trabajo, nosotros vamos a encontrarnos en distintas disyuntivas. Bueno, lo podemos calificar como dinero o no, como medio de pago electrónico o no, como medio de pago como dinero digital o no. Ya se hizo referencia en alguno de los paneles, y lo cierto es que, según nuestra normativa actual, la conclusión es definitivamente que no entra, como por ejemplo en el caso de Bitcoin, como un medio de pago electrónico, porque no hay una cesión de créditos. Si nosotros estudiamos la normativa al respecto, vemos que lo que hace el medio de pago electrónico es un entramado de relaciones jurídicas de cesiones de crédito. En ese caso, la transacción misma tiene un valor, y la disposición de esa transacción se hace a través de las claves privadas, pero las conclusiones que lleguemos también pueden ser provisorias. Y es lo que ha pasado con la reciente novedad de El Salvador, que el regulador sacó una norma y de pronto Bitcoin asumió otro estatus. ¿Por qué? Porque funcionalmente se adapta a eso. Entonces, si se le da el reconocimiento normativo, nos cambia 180 grados las conclusiones jurídicas, por lo que cualquier conclusión que lleguemos va a ser provisoria, y son cosas que las vamos a tener que estar estudiando. Y ahora, con este panorama de estas clasificaciones, y por eso yo decía un poco en chiste, soy la telonera de Santiago, es que Santiago va a bajar a tierra en cada categoría vinculada a los aspectos retributivos de una relación de trabajo, cómo podemos encontrar estas criptomonedas con carácter general, pero que, una vez abierto el concepto, encontramos tecnología, registros distribuidos utilizadas con distintas funcionalidades. Bueno, gracias Sandra, y un saludo virtual al resto del panel y a los organizadores y a todos los que están conectados. La pregunta que estamos viendo más, por lo menos en mi rol como asesor laboral de empresas, es si los bitcoins u otras criptomonedas pueden servir de pago de créditos salariales, ¿no? Que es una pregunta que es muy interesante para las dos partes de la relación laboral, ¿no? Por un lado, para el empleador, desde el punto de vista práctico, le interesa que el Bitcoin sea una forma de pago válida del salario, para que el día de mañana a mí no me puedan decir como empresa, ese pago fue nulo, tenés que volver a pagar porque no es válido pagar con criptomonedas un crédito salarial, ¿no? Y ahí tendremos que
analizar brevemente, porque aparte es poca la normativa que tenemos ya para arrancar en materia salarial, si los bitcoins o cualquier otra criptomoneda puede significar una forma de pago del salario válida. Por otro lado, al propio trabajador también le va a interesar que las criptomonedas que recibe puedan tener naturaleza salarial. ¿Y por qué le va a interesar? Bueno, porque darle calificación salarial a un pago de criptomonedas implica que se accionen toda una serie de protecciones de ese pago que al trabajador le van a ser muy interesantes, ¿no? A mí, por ejemplo, me pagan un pago fijo en criptomonedas. Bueno, a mí me interesa poder decir que esas criptomonedas son salariales para que el día de mañana, si a mí me despiden, bueno, la indemnización por despido que me tengan que pagar considere esos pagos que yo durante mi relación laboral percibía como criptomonedas. O me voy de vacaciones, bueno, quiero que me consideres en mi salario vacacional esas cripto que me pagabas mientras yo estaba trabajando. O sea que hay dos sujetos directamente interesados en asignarle naturaleza salarial a ese pago, ¿no? Y por otro lado, las criptomonedas pueden tener naturaleza salarial, o sea, esa es la respuesta o la conclusión a la que llegamos en el trabajo que les comentaba Sandra recién, pero puede ser que las criptomonedas no tengan naturaleza salarial, o sea que hay que estar en el caso concreto para determinar frente a qué tipo de, o qué función cumple esa criptomoneda, si me está remunerando mi trabajo, ¿ah? O si se está otorgando con otra finalidad, por ejemplo, que lo hemos visto no mucho, pero que algunas empresas, sobre todo del sector tecnológico, lo empiezan a hacer, un hiring bonus. O sea, yo te tiento para que vengas a trabajar a mi empresa ofreciéndote determinada suma de cripto, ¿no? Bueno, eso no es una ventaja salarial porque no hay remuneración de trabajo porque el trabajo ni siquiera se inició. Entonces ahí tenemos un pago de criptomonedas que no es salarial y que por tanto no va a tener toda la protección que tiene que tiene la materia salarial, ¿no? Eso para comenzar. Considerando un pago de criptomonedas que sea otorgado con finalidad salarial, bueno, ahí tenemos que ver qué es lo que dice nuestra norma y particularmente tenemos un primer obstáculo, que es que la ley 10.449, la ley de Consejo de Salarios, contiene una previsión que dice que los salarios mínimos deben pagarse en moneda nacional con exclusión de cualquier otro tipo de especie, ¿no? Eso implica que en lo que refiere al pago del salario mínimo, yo ahí necesariamente, parecería con la normativa actual, yo tengo que entregar dinero, ¿no? Puede ser moneda extranjera también, en general que sea moneda convertible, eso no hay problema actualmente, pero tiene que ser dinero. Y las criptomonedas, por lo menos al día de hoy, no parecen ser dinero. Ahora, por encima de ese pago del salario mínimo, yo ahí sí podría pagar salario con criptomonedas y eso no estaría violando ninguna normativa, ¿no? Entonces yo tengo, bueno, el Consejo de Salario del sector informática y tengo que tal cargo cobra un salario mínimo de 50.000 pesos, bueno, yo pagaré los 50.000 pesos en dinero y por encima puedo pagar la suma que yo quiera en criptomonedas. Esa propia norma también establece la posibilidad de excepciones. Esto implica que el Consejo de Salarios de ese sector podría decir, bueno, en este sector en particular, el salario mínimo sí puede pagarse con criptomonedas, o podría hasta indicar, bueno, puede pagarse con bitcoins o con cualquier otra criptomoneda, o en un porcentaje puede pagarse. Bueno, eso es lo que debe disponer el Consejo de Salarios particular de ese sector, ¿tá? Y esta conclusión está avalada también por lo que es la normativa internacional, que no vale la pena entrar mucho, pero en definitiva esa es la conclusión a la cual entendemos se puede llegar con la norma actual. ¿Podría existir algún tipo de moneda digital o de stablecoin, que son las que hemos visto en algún otro país, que están reguladas, alguna moneda emitida por alguna entidad autorizada, en la cual la tecnología sea más un soporte de la moneda, pero que en definitiva lo que esté atrás sea el dinero fiduciario, en el cual ahí sí podría evaluarse que eso sí sirva para pagar un salario mínimo, ¿no? Pero mientras no estemos en ese campo, la criptomoneda debería ser para pagar por encima del mínimo. Si la criptomoneda no es dinero, que es la conclusión, por lo menos desde el punto de vista jurídico a la que llegamos con la norma actual, debería caer en la categoría de especie, ¿no? Con lo cual ahí tendríamos que considerar lo que dice la normativa respecto del pago en especie, que no es mucho tampoco, pero tenemos el convenio de la OIT, el número 95, que se refiere a que
que si se paga el salario en especie, bueno, no puede ser un pago total del salario, lo cual no tenemos problema, porque ya dijimos que el mínimo se va a pagar con dinero. La normativa también habla de que se le debe asignar un valor justo y razonable a esa especie que se otorga, lo cual ahí podemos tener algún problema el día de mañana para evaluar a cuánto asciende en dinero esa criptomoneda que se otorga como especie, ¿no? Si el día de mañana yo tengo que calcular un despido, tendría que asignarle un valor justo a esas criptomonedas que yo abonaba durante la relación laboral, y con la volatilidad que tienen por lo menos la mayoría o las criptomonedas más conocidas, bueno, podríamos, por lo menos es un tema a estudiar cómo determinar ese justo valor, más allá de las normas que existen hoy en día vigentes sobre el cálculo del despido o el cálculo de otras partidas laborales, pero bueno, ver cómo juega esa norma con el tema de la volatilidad, ¿no? Y otro aspecto que prevé el convenio 95 de la OIT es el tema de la libre disponibilidad del salario por parte del trabajador, ¿no? Una norma pensada para otro tiempo y pensada para evitar las coacciones que pueda hacer el empleador sobre el trabajador, ¿no? Y para una segunda etapa, ¿no? Por un lado, la normativa se preocupa del pago del salario, pero luego cuando yo ya pagué el salario, la norma se preocupa de que el trabajador pueda disponer de ese salario, ¿no? Por la naturaleza alimentaria que tiene el salario, porque la mayoría de la gente, por lo menos del mundo que nosotros conocemos, vive del salario. O sea que es necesario proteger que yo no solamente lo cobre, sino que pueda disponer libremente de él. Y ahí lo que podríamos evaluar, interpretando un poco evolutivamente la norma, es el tema de que el trabajador que recibe esas criptomonedas efectivamente pueda disponer de las mismas, pueda transaccionarlas, pueda estar al tanto de cuáles son las plataformas que tenga que usar, las billeteras que tiene que usar. Entonces ahí hay una especie por lo menos de recomendación práctica para el empleador en cuanto a que si va a abonar en criptomonedas, sería razonable que informe en forma completa sobre cómo ese trabajador va a poder convertir y utilizar esas criptomonedas, lo cual obviamente sirve desde la perspectiva del trabajador y también del empleador, siendo que es un tema que todavía no está regulado y que hay empresas que ya lo están haciendo, lo están empezando a hacer, para evitar reclamos, no sé, por ejemplo, un trabajador que con esto de las oscilaciones tan grandes del valor de la criptomoneda, el día de mañana por no ser informado sobre en qué plataforma tenía que transaccionar o con qué códigos, eso genere que por una demora le baje el valor de su salario a la mitad, ¿no? Entonces, para evitar desde el punto de vista del práctico que le pase eso al trabajador y eventuales responsabilidades para el empleador, más allá de ser un tema muy discutible, no lo estoy planteando como una hipótesis nomás, bueno, sería el empleador podría defenderse demostrando que ha informado al trabajador las condiciones. Cosa que pasa que en la práctica se ve mucho con los planes de acciones o las stock options, que cada vez son más usuales acá, que los empleadores dan los planes con mucho detalle sobre cómo funciona. Bueno, algo similar podría tomarse cuando se hace un pago en criptomonedas. ¿Ah? Básicamente es eso lo que les quería comentar, así que bueno, Milton, toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Sandra y Santiago, y también nuevamente el agradecimiento a Cecilia. Bueno, hasta acá estamos cumpliendo un poco con el tiempo acordado. Esperemos haber dado alguna respuesta, o sobre todo los especialistas, haber dado alguna respuesta de las varias preguntas. Y bueno, ¿por qué no mejor haber generado más preguntas para, bueno, poder en un futuro resolver, como ya lo vimos, en estos asuntos de digitalización y el derecho laboral va un poco por detrás de la informática, de los medios electrónicos, por lo tanto esperemos que en definitiva a próximo al tiempo estar regulado y crear una norma o establecer, y para dejar en claro, sí, clarificar un poco el concepto. Así que bueno, agradecer nuevamente a la organización y bueno, estamos a disposición. Muy bien, Milton, muchísimas gracias por la moderación. El saludo también para Sandra, para Santiago y para María Cecilia por este panel del cual hemos disfrutado. Pequeña pausa, luego otro panel que va a tratar el desafío de las criptomonedas al sistema tributario. Ya volvemos.